Conexión aquí en Periodista Digital. El caso Dina sigue acorralando a Pablo Iglesias y todo Podemos. ¿Cómo ha reaccionado Podemos? Con agresiones y amenazas a la prensa, como suele ser habitual. Y el Partido Popular ha pasado al ataque, ha dado un paso adelante y ha preguntado a Sánchez por vía parlamentaria si apoya que su vicepresidente tenga estas actuaciones, estas actitudes, haga estas declaraciones, señalando a periodistas, nada más y nada menos que en una rueda de prensa en un consejo de ministros, y ha presentado una batería de preguntas, la formación de Pablo Casado, precisamente sobre esto y también sobre lo que se está sabiendo del caso Dina. Para eso tenemos del otro lado a Belén Hoyo, que es diputada del Partido Popular en el Congreso. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por contar conmigo. Bueno, ¿cómo estáis viendo las actuaciones? Yo creo que la pregunta que hace el Partido Popular es muy atinada, porque aquí a Iglesias ya le conocíamos, pero aquí lo que faltaba saber era cuál iba a ser la posición de Pedro Sánchez, si iba a permitir este tipo de exabruptos, estos señalamientos que en democracia no tienen cabida, y no sé si han tenido respuesta por parte del presidente. Bueno, el señor Sánchez, desde luego, está siendo el escudo del señor Iglesias, y eso pues lo estamos viendo estos días, ¿no? Y las declaraciones de algunas ministras dejan en evidencia efectivamente al presidente del gobierno, que tuvo hace 2 días la oportunidad de manifestarse y de condenar todos esos ataques que se están produciendo por parte del señor Iglesias a la prensa libre y a los periodistas, y no lo hizo. Nosotros, desde luego, consideramos que este tema es muy grave y que, desde luego, en política, igual que en la vida, no vale todo. Y además de asumir responsabilidades judiciales, se tienen que asumir responsabilidades políticas por este tema. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, además de pedir la comparecencia en la próxima Diputación Permanente del señor Iglesias, pues hemos presentado preguntas, más de 100 preguntas escritas, y esperemos que el Gobierno nos conteste, porque desde luego tenemos muchas cuestiones por resolver. En primer lugar, en relación a las mentiras del señor Iglesias. Se ha demostrado que hace un poco más de un año, en marzo del 2019, el señor Iglesias en sede judicial dio un falso testimonio, y se ha demostrado con el paso del tiempo. Y por otra parte, también se ha demostrado que el señor Iglesias, frente a otros que dicen que es un macho alfa, yo diría que es un machista empedernido. Desde luego, a mí como mujer no me gustaría estar cerca de él, porque desde luego ha demostrado tener un comportamiento con las mujeres, desde luego, muy grave. Y por otra parte, también le hemos pedido por escrito explicaciones respecto a cómo ha utilizado el señor Iglesias su cargo institucional para sacar privilegios. Él, que tanto presumía de decir que ellos no tenían privilegios como políticos, pues al final se ha demostrado que es todo lo contrario, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿A qué privilegios, Belén, se refiere? Me refiero a cómo ha intentado Podemos utilizar a la Fiscalía en beneficio propio y en beneficio del señor Iglesias, ¿no? Ya vimos unas declaraciones de la abogada de Podemos diciendo e insinuando pues, que podían tener información por parte de la Fiscalía, una información que desde luego debería ser absolutamente confidencial. Y sobre este tema también hemos preguntado al Gobierno, ¿no? ¿Realmente el señor Iglesias está utilizando su cargo institucional para beneficiar a Podemos y a su persona? Esto nos parece muy grave, y desde luego utilizar a la Fiscalía en beneficio propio, si se demostrara, pues sería un ataque más a la democracia, ¿no? Igual que lo es el ataque a los periodistas. Desde luego, la deriva totalitaria que está teniendo el señor Iglesias es gravísima, atacando a la prensa libre, atacando a los periodistas, que lo que están haciendo es su trabajo, ¿no? Un trabajo que es fundamental en una democracia, un trabajo de investigar, pues igual que nosotros lo estamos haciendo como oposición. Desde luego es muy grave que ya el 3 de julio llamara tipejos a los periodistas, y nosotros sobre esta cuestión hemos preguntado al Gobierno cómo valora esa declaración y si está de acuerdo, y ya el 7 de julio, esta misma semana,
hemos visto cómo en un atril con el logo de presidencia del gobierno, pues ha atacado a la prensa, ha atacado a los periodistas que, insisto, lo que están haciendo es su trabajo y al mismo tiempo lo que están haciendo con su trabajo es garantizar la democracia. Efectivamente, estaba recordando que ya en el 3 de julio ya Iglesias asomó la patita llamando presunto periodista a Vicente Vallés, porque claro, cualquiera que se mete con él, cualquiera que se atreve a criticar a su formación, es un presunto periodista. Estábamos acostumbrados. Es como si de pronto esta operación de montaje, de la cual estamos sabiendo también, por ejemplo, que está la consultora de Monedero, a la cual le habría pagado 360.000 euros por esta campaña en el 28A. Es como si esta operación le hubiera estallado, ¿no? Es como si esto que estaba dirigido a acabar, a señalar en particular, a un medio en particular, que era OK Diario, y su director, Eduardo Inda, es como que le ha estallado de pronto y todo le empieza a salir mal. Es decir, toda esa operación se le empieza a desmoronar y se empiezan a dar cuenta de que todo esto, detrás de todo esto no había más que un montaje. Bueno, a mí mi padre y en mi casa siempre me han dicho que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Y la realidad es que pues, se ha destapado la verdad. Y desde luego quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a todos los periodistas como usted que están intentando averiguar la verdad, ya no solo para ustedes mismos, ¿no? Sino para todos los españoles que tienen derecho a saber qué ha hecho su vicepresidente del gobierno. Él el otro día afirmaba que había que normalizar los insultos a los periodistas. Yo creo que en ningún contexto hay que normalizar ningún insulto, jamás. Lo que hay que normalizar es que personas como él no tengan cargos como el que ostenta en este momento. Y desde luego nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, no nos vamos a cansar de pedir su dimisión. Y si no dimite, no nos vamos a cansar de pedirle al presidente del gobierno que tiene que cesarlo. Yo creo que Pablo Iglesias no puede pasar ni un minuto más en este gobierno, en un gobierno que lo que debería, en lugar de estar sacando permanentemente para tapar sus vergüenzas cortinas de humo, lo que debería, desde luego, es ponerse a trabajar. En este país, después de la crisis sanitaria que hemos tenido, tenemos en este momento una crisis económica muy grave y el gobierno debería estar trabajando en ello, en lugar de estar pues, insultando a los periodistas que, como decía, pues lo que están haciendo es su trabajo, ¿no? Y un trabajo que garantiza ni más ni menos la libertad y la democracia. Como usted decía, Sánchez está siendo de escudero de Iglesias. Coincidimos en que en este momento le sigue defendiendo, le sigue necesitando. Y no sé cómo se han quedado en el Partido Popular después de las declaraciones que ha hecho Sánchez, de que jamás se le pasó por la cabeza llegar a un acuerdo o pactar con el Partido Popular. Es decir, él sigue en sus tres, él sigue muy contento con los socios que tiene. Ya hemos visto la calaña de sus compañeros de viaje. Pero ¿cómo se han quedado? Porque me imagino que habrá sido un jarro de agua fría cuando estaba claro que desde el Partido Popular estaban recibiendo atención por parte del gobierno y estaban llegando a una serie de acuerdos, ¿no? Bueno, nosotros lo llevamos diciendo desde hace meses. Nosotros, con toda esta pandemia y esta crisis sanitaria, que no ha podido ser gestionada peor por el gobierno, pues como partido de gobierno, que en este momento está en la oposición, pero bueno, que ha gobernado y tiene una gran experiencia en este país, pues nosotros llevamos meses diciendo que mientras se tenga por parte del gobierno una actitud constructiva y de sumar, pues aquí nos van a encontrar, ¿no? Y creo que mi presidente Pablo Casado lo ha demostrado reiteradamente. Apoyamos los distintos estados de alarma a pesar de que el gobierno los utilizaba mal y los utilizaba en beneficio propio. Nosotros, por lealtad institucional y con el sentido de Estado que siempre ha caracterizado al Partido Popular, pues hemos apoyado durante mucho tiempo al gobierno. Y el señor Sánchez, pues en su actitud chulesca habitual, al que ya pues, nos tiene acostumbrados a todos, ha seguido por su camino pues, como una especie de orejeras, ¿no? Sin mirar
el contexto y la situación en la que vive en este país, donde las recetas económicas y políticas que tiene el Partido Popular, pues siempre que hemos gobernado, han dado frutos y han demostrado que son buenas, ¿no? Por lo tanto, pues se equivoca si no cuenta con nosotros, se equivoca porque desde luego contando con nosotros solo mejoraría la situación de este país. Le quiero también preguntar por la situación que estamos viviendo. Hay cada vez más preocupación por los rebrotes y creo que también nos está diciendo que estamos en esta situación porque el gobierno no ha hecho ningún tipo de control. Es decir, aquí esto ha sido durante todos los días, después de que se ha levantado el estado de alarma, pues Barajas, las fronteras, por el sur, esto ha sido un coladero. Entonces, ¿cuál es a este camino? ¿Le parece? ¿Cree usted que vamos a un nuevo estado de alarma? A ver, el gobierno llegó tarde y mal a esta pandemia. En realidad hizo caso omiso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e insisto, pues llegó tarde, ¿no? Ahora nos sorprendió en Barajas con unos controles que en realidad ya tendría que haber aplicado a principios de marzo. Llegó tarde y luego llegó mal, ¿no? Hizo unas compras de material sanitario que no solo llegaron tarde, sino que al final cuando llegaron eran compras defectuosas. Y luego pues hizo una gestión pues a todos los niveles de la pandemia, a pesar de que tenía centralizadas las competencias con ese estado de alarma que aplicó, pues en realidad demostró no estar a la altura, ¿no? Y luego creo que se equivocó en otra cuestión que ahora podemos ver las consecuencias, ¿no? Y que estos rebrotes o alguno de ellos puede ser consecuencia de que el gobierno durante meses ocultó lo que estaba pasando en España a todos los ciudadanos, o lo intentó ocultar el drama que se estaba viviendo en muchísimas familias, ¿no? Hemos tenido miles de fallecidos en España y el gobierno pues, ha intentado permanentemente durante todo el confinamiento desviar la atención y no transmitir el drama que estaba viviendo este país, ¿no? Y al desconfinarnos, pues muchas personas han sentido, pues las personas que no han vivido cerca ese drama, como el gobierno no se lo ha transmitido como debiera, pues ahora salen a la calle de manera irresponsable, sin protección y desde luego pues yo y mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, lo que queremos apelar desde luego es a la responsabilidad para que la crisis sanitaria pues desde luego no haya otro rebrote, ¿no? y la superemos de forma definitiva y con ello pues podemos ponernos a trabajar y de aquí pues nuestro compromiso como grupo parlamentario de trabajar este verano de forma incansable para recuperar la situación de muchas familias pues que todavía lo están pasando realmente muy mal. Nosotros apelamos a la responsabilidad de quienes están en el gobierno, que son quienes tienen que tomar las decisiones más importantes, son los que tienen que hacer los controles en Barajas, son los que tienen que hacer los controles en las fronteras, cosa que no están haciendo. Y como ya hemos visto, aquí voy a poner un caso que ha afectado a una comunidad donde gobierna el Partido Popular, que es Murcia. 3 bolivianos entraron por Barajas, acabaron en Murcia y contagiaron a 50 personas de coronavirus. Ahí la responsabilidad no es de los ciudadanos, ahí la responsabilidad es de quien tenía que hacer los controles en aeropuerto y no lo ha hecho. Bueno, yo creo que la responsabilidad tiene que ser de todos, pero desde luego el gobierno tiene la parte más importante de la responsabilidad y consideramos pues, que no está haciendo una buena gestión. Mire, en la última hora dice que Pedro Sánchez va a decretar un plan de choque de 1.000 millones de euros para la ciencia. Da gracia que ahora haga un plan de choque cuando en plena pandemia no teníamos respiradores, no teníamos mascarillas, no teníamos guantes, no había absolutamente nada y los que tenían, los científicos, los expertos que tenían que haber alertado de esto, estaban en babia. ¿Usted cree que es el momento ahora de poner 1.000 millones de euros cuando hay un montón de gente tirada en el paro, todavía hay gente que sin cobrar los ERTES? ¿Esto qué es? ¿Una nueva cortina de humo del gobierno? Bueno, el ministro de Ciencia ha estado desaparecido todos estos meses con tantos otros ministros y desde luego, como decías, se abandonó a la ciudadanía y a los médicos, que los médicos estaban
allí dando la cara al pie del cañón y se les abandonó, no tenían lo fundamental, los medios para poder protegerse, de ahí que seamos uno de los países que más contagios ha tenido de su personal sanitario, ¿no? Desde luego es gravísimo. La gestión del gobierno ha sido mala y desde luego espero que mejore porque si no pues lo vamos a pagar todos los españoles. Tenemos una situación, insisto, complicada en este país a nivel sanitario pero también a nivel económico que hay que atenuar, ¿no? Es fundamental atenuar esta situación, que las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, vuelvan a levantar su persiana y desde luego pues se tiene que hacer con condiciones y con apoyo del gobierno. Usted pues me hablaba de, pues efectivamente yo creo que será una nueva cortina de humo porque realmente lo que realmente hace falta no lo hacen, ¿no? Hablábamos de Podemos y del señor Iglesias, que desde luego todo lo que toca lo contamina. Y hablamos del caso Dina, ¿no? Pero podríamos irnos a las políticas que están aplicando, porque tenemos una ministra de Trabajo que también es de Podemos, ¿no? Y ya sabemos lo que quiere hacer Podemos, por ejemplo, con la reforma laboral que aprobó el Partido Popular. Una reforma laboral pues, que dio sus frutos, ¿no? Que ayudó a que la situación en la que nos había dejado Rodríguez Zapatero el país, pues empezara a levantarse. Y nosotros, desde luego, lo que queremos desde el Partido Popular es que España supere esta grave crisis en la que está viviendo. O sea, es fundamental que salgamos de esta y desde luego pues nosotros, con el presidente Pablo Casado a la cabeza, lo que queremos es contribuir a mejorar esta situación y consideramos que Pedro Sánchez, con sus socios, ya no solo de Podemos, sino con sus socios independentistas y proetarras, pues por mal camino nos va a llevar, ¿no? Y desde luego el destino no es el que necesita España. El destino de las políticas populistas de Podemos ya lo hemos visto en otros países como por ejemplo Venezuela, ¿no? La realidad es que yo conozco de primera mano la situación de Venezuela, estuve ahí el pasado noviembre y desde luego lo que vi allí no lo quiero para mi país y en ese sentido pues trabajaremos de forma incansable para que España no se convierta en Venezuela, ¿no? Respecto a la situación económica, por una parte, recordemos que Venezuela es uno de los países más ricos del mundo a nivel natural, ¿no? Y ya hemos visto cómo un mal gobierno puede llevar a una situación donde falta lo esencial. Por lo tanto, yo no quiero que mi país termine económicamente como Venezuela y tampoco quiero que mi país termine políticamente como Venezuela, ¿no? Donde faltan las libertades fundamentales, donde se ataca permanentemente a la democracia y donde se ataca, por supuesto, a la prensa, ¿no? Aquí no queremos lo que pasa en Venezuela para España y en ese sentido pues estaremos trabajando desde el Partido Popular para instar al gobierno a que desde luego pare esta situación, pare los pies a Pablo Iglesias y eso pasa por tirarle del gobierno. Pues Dios lo oiga, diputada. Pues Belén Hoyo, diputada del PP en el Congreso, gracias por dedicarnos estos minutos en un día de una agenda muy complicada. Muchísimas gracias a usted y nada, aquí estamos, cuente con nosotros para lo que necesite.